está programado que ha denominado Donald Trump el Día de la Liberación, los aranceles recíprocos, los nuevos aranceles contra varios países, esta medida que dicen puede sacudir el sistema económico global como no se ha visto en décadas. El anuncio tendrá lugar hoy a las 4 de la tarde, tiempo local, 2 de la tarde, la hora del centro de México, en un gran evento llamado Make America Wealthy Again, hacer a Estados Unidos rico de nuevo, que se celebrará en la Rosaleda de la Casa Blanca, donde los cerezos pues ya están en flor y al que acudirán todos los miembros de su gabinete. Una vez que Trump haga el anuncio, los aranceles entrarán en vigor inmediatamente, detalló la Casa Blanca. Sin embargo, aún se desconocen muchos detalles sobre la implementación de estos aranceles recíprocos dirigidos, ya lo ha dicho Trump, contra aquellos países que imponen barreras a los productos y servicios estadounidenses, una medida que principalmente se prevé podría afectar a la Unión Europea, pero que también tendría serias implicaciones para nuestro país si entendemos que estamos pues en la ruta de una revisión del tratado comercial con Estados Unidos y con Canadá, con el TEMEC, si entendemos que pues estamos en un escenario de economías interdependientes como las de América del Norte, y veremos cuáles son aquellos productos que se excluyen si, como adelantó el secretario de Economía Marcelo Ebrard, México obtendrá un trato preferencial por parte de los Estados Unidos si fructificaron estas negociaciones. Por lo pronto, pues conviene hacer un análisis, detenernos en lo que se nos viene, sobre todo de cara, como le decía, a esta pues primero revisión y después renegociación del tratado comercial entre los tres países. Y para hablar del tema, me da mucho gusto saludar esta mañana a Kenneth Smith Ramos, quien fue jefe de la negociación técnica para el TEMEC. Kenneth, buenos días. Muy buenos días, Manuel. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente, Kenneth, ¿cómo ves el panorama con los anuncios que se vienen hoy y el futuro para el tratado comercial? Mira, pues es una situación complicada, sin lugar a dudas. Estamos enfrentando una situación donde ya tenemos aranceles en contra. Desde el 6 de marzo, en realidad, los aranceles a los productos que exporta México que no cumplen con las reglas del TEMEC, que están pagando 25%, pero no solo eso. Se añadieron aranceles al acero y al aluminio, y los aranceles que se anunciaron hace más o menos una semana contra el sector automotriz. Entonces es un panorama muy complicado. Se espera que anuncie el día de hoy el presidente Trump sus aranceles recíprocos, donde no debería afectar a México y a Canadá, pero no sabemos en qué otros sectores se va a enfocar. Y bueno, aquí lo que ha tratado de hacer el gobierno de México es seguir negociando en los temas en migración, en seguridad, en cómo enfrentar la amenaza competitiva de China, y en ese sentido tratar de convencer a Estados Unidos de eliminar estos aranceles, porque hay que decirlo, Estados Unidos está violando directamente el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá al imponer estos aranceles. De acuerdo con un informe reciente, Kenneth, del Grupo Financiero Base, el 51.15% de lo que exporta México no cumple con el TEMEC. ¿Qué datos tienes tú al respecto? Sí, mira, hay diversas estimaciones, es difícil saberlo con certidumbre, pero sí, por lo menos entre 40 y 45% de lo que exportamos no solicita la preferencia TEMEC. Y eso hay que decirlo porque en muchos sectores, cuando exportan a Estados Unidos, tradicionalmente, hasta la llegada del presidente Trump, los aranceles de nación más favorecida, es decir, los aranceles si no cumples con el TEMEC, ya de por sí eran muy bajos, en promedio abajo de 3%, lo que le cobra o cobraba Estados Unidos a otros países. Entonces no se tomaban la molestia a las empresas de modificar sus sistemas de contabilidad, de solicitar la preferencia TEMEC, y hoy en día, de la noche a la mañana, empezaron a enfrentar aranceles del 25%. Entonces no hay que pensar que se consiguió una prórroga el 6 de marzo, ¿no? Le estás pegando a más del 40% de lo que México exporta, y además con los aranceles de acero y aluminio y del sector automotriz violas compromisos específicos en el TEMEC de que México tiene que estar excluido de ese tipo de aranceles. Por lo tanto, ahorita lo interesante va a ser ver si nos vuelven a pegar con aranceles a pesar de los esfuerzos que está haciendo México para avanzar en la cooperación en los temas de migración y seguridad, si el gobierno de México va a decidir tomar posturas más firmes ante esta
digamos, estos ataques comerciales por parte de Estados Unidos. Muchos productos, sin embargo, están en el TEMEC, pero está centrada, desde luego, Kenneth, la atención en el sector automotriz. La AMIA dice que el 90% cumple con el TEMEC, pero bueno, estos aranceles previos a los automóviles pues implican, en el caso de México y de Canadá, impuestos a las autopartes que no sean fabricadas, que no cumplan con la regla de origen del TEMEC y que pues entrarán en vigor, según dijo Estados Unidos, mientras se verifique o cuando se pues diseñe un mecanismo para identificar estas autopartes. Parece un panorama bastante complejo, Kenneth, el del sector automotriz, el del acero y el aluminio, como bien dices, pues le pega también al del sector automotriz, por lo que hoy se anuncie, pues tendrá que comprender o que dar una respuesta a lo que también desde el sector, desde Stellantis, desde General Motors, desde las grandes empresas automotrices, desde Ford, pues se ha estado presionando al gobierno estadounidense, Kenneth. Sí, mira, y la situación en el sector automotriz es aún más crítica en términos de los aranceles que acaba de imponer Trump sobre vehículos y autopartes, como lo señalabas, porque no solo se va a cobrar arancel sobre lo que no cumpla con el tratado, sino que Estados Unidos, en la proclamación que hace el presidente, rompe por completo con el concepto de reglas de origen regional, porque lo que hace es establecer aranceles en contra de todos los productos o el valor del contenido de todos los productos que no sea estrictamente estadounidense. Es decir, inclusive el contenido mexicano y canadiense estaría pagando aranceles bajo ese esquema, lo cual claramente es violatorio del tratado y sobre todo, más allá de las consecuencias legales y la violación en la que está incurriendo Estados Unidos y que podemos imponer represalias, hay que ver el impacto en la industria, en el negocio. Tú tienes un sector integrado desde hace muchas décadas donde los productos, los componentes, antes de convertirse en un vehículo terminado, cruzan las fronteras de México, Estados Unidos y de Estados Unidos, Canadá, 7 u 8 veces antes de convertirse en un vehículo. Imagínate nada más la locura de cobrarle 25% de arancel a cada componente cada vez que cruza la frontera. Si Estados Unidos pretende en un futuro poder competir con China en el sector automotriz y en todos los sectores manufactureros, esta medicina que le está aplicando a su economía y a sus principales socios comerciales es completamente contraproducente. Es decir, va a encarecer los costos de producir, va a reducir la competitividad del sector automotriz y es por ello que estos mensajes que estoy señalando, pues el gobierno de México ya los está poniendo sobre la mesa con Estados Unidos. Ojalá pueda haber una coordinación de esfuerzos con Canadá para hacerle ver a Estados Unidos que esto es mucho más allá que un simple balazo en el pie. Está poniendo en tela de juicio la competitividad de uno de los sectores industriales más importantes de Norteamérica. Ahora, para que Estados Unidos, Kenneth, pudiera desarrollar su autosuficiencia en términos de insumos, pues no se hace esto de la noche a la mañana, mientras el estrés, el impacto sería tremendo para los propios Estados Unidos, por lo que pues muchos analistas piensan que lo que está intentando, al menos en el caso de México y de Canadá, Donald Trump, es de llegar con estas medidas arancelarias a conseguir un mejor trato, no a eliminar el TEMEC, sino a endurecer los capítulos del TEMEC. Así es, aquí hay una combinación de factores. Por un lado, Estados Unidos, el presidente Trump y asusado por Peter Navarro en la Casa Blanca, están básicamente buscando implementar un modelo que es muy similar al modelo de sustitución de importaciones que se implementó en América Latina en los años 60 y 70 y fracasó. Es decir, esta idea de cerrar la frontera y en ese sentido darle la oportunidad que crezca tu industria manufacturera. Nosotros ya vimos esa película y cómo fracasó en los años 80. Entonces, de entrada es un modelo económico equivocado. Y por otro lado, es muy cierto que el impacto que esto va a tener, digamos, en toda la economía regional va a acabar siendo muy fuerte. Y es ahí donde, si vemos un poco la situación en la que está México y Canadá con respecto al resto del mundo, pues también estamos viendo ya esfuerzos que se discuten a nivel de los gobiernos de ambos países, de ver cómo podemos diversificar un poco nuestro destino de exportaciones y digamos, fuentes de inversión. Pero va a ser muy complejo en un entorno en donde Estados Unidos siga con esta postura de cerrazón
en materia de los aranceles, viéndolo como un mecanismo de generar riqueza, lo cual no lo es, eso es totalmente falso. Y bueno, al final de cuentas, México y Canadá van a tener que ser muy claros con Estados Unidos. Por un lado, no romper el diálogo por parte de México en materia de migración y seguridad y seguir mostrando esa disposición para colaborar, pero también defender la integridad del tratado, porque como bien señala, si México no hace nada ahora, en este momento, respecto a los aranceles que se están imponiendo, a la vuelta de la esquina, cuando empecemos a hablar del TEMEC y las revisiones que quiere hacer Estados Unidos, posiblemente reabrir texto para cerrarle el camino a China y que no entre a América del Norte, si México no hace nada acerca de los aranceles hoy en día y los da por hecho, Estados Unidos le va a decir en esa conversación sobre el TEMEC de 2026 que la conversación empieza no a partir de comercio libre como teníamos antes, sino a partir de esos aranceles del 25%. Y esa es una postura totalmente inaceptable que México no debe aceptar. Entonces, además de posiblemente imponer represalias de manera inmediata, que tiene el derecho de hacerlo, porque hay que recordar que ganamos ese panel del sector automotriz en contra de Estados Unidos y que Estados Unidos no lo ha implementado, entonces legalmente podemos ya imponer represalias, pero también iniciar procesos de solución de disputas dentro del tratado, es decir, solicitar consultas, posiblemente llevar a Estados Unidos a un panel. Y aunque no haga caso Estados Unidos, eso establece un precedente de que en ningún momento México estuvo de acuerdo con la violación burda que está haciendo Estados Unidos al incrementar los aranceles. Y que además tardan, Kenneth, porque estos procesos pues tienen su tiempo, la apertura de consultas, en fin, la exposición de la documentación, de los argumentos por parte de los países y después el análisis y finalmente la resolución, que no es, digamos, inmediato, ¿no? Sin embargo, la ventaja que tenemos justamente es que como ya hubo un fallo de un panel del TEMEC en contra de Estados Unidos en el sector automotriz y Estados Unidos no lo ha cumplido y es más, lo sigue violando con estos aranceles que acaba de imponer, México podría ya de inmediato imponer represalias y además en paralelo iniciar los procesos de consultas a los que te refieres. Y en ese sentido son canales paralelos donde de entrada ya mandas una señal fuerte a Estados Unidos de que en ciertos productos claves de exportación de Estados Unidos, por ejemplo en el sector agrícola, podemos imponer represalias y causar escozor en ciertas regiones y comunidades que también son políticamente sensibles para Trump, y al mismo tiempo estableces este precedente legal de abrir las consultas y los paneles, que por supuesto toma tiempo, pero ya estamos en condiciones donde por haber ganado ese panel del sector automotriz podríamos imponer represalias de manera inmediata, y eso es algo que yo creo que también tiene que tomar en cuenta el gobierno de México. Pues Kenneth Smith, veremos cómo procesa el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum el anuncio que se haga esta tarde por parte de Donald Trump. Mañana ya señaló que lo dará a conocer en su conferencia matutina y veremos cómo reacciona el gobierno de México, cuáles son las acciones a tomar y primero pues el anuncio a ver hasta qué punto se verá afectada la economía mexicana. Hoy la presidenta Sheinbaum ha presentado en su conferencia de prensa de Palacio Nacional pues una serie de datos en torno a la economía mexicana, la que ha dicho pues está muy bien y está dando resultados, presentó datos sobre el empleo, presentó, en fin, todo lo que está sustentando el optimismo del gobierno, que ayer en los precriterios la Secretaría de Hacienda pues todavía estima una horquilla de crecimiento pues de entre el 1.5% y el 2.3% en contra del criterio generalizado de los analistas, que los más optimistas le dan un crecimiento a nuestro país de 0.5%, Kenneth. Así es, y lo que te puedo decir es que todos esos pronósticos de crecimiento del empleo, de nuestras exportaciones, recordemos que nuestras exportaciones representan casi el 33% de nuestro Producto Interno Bruto, todos los pronósticos que pudieran ser optimistas o relativamente optimistas dependen, y lo voy a decir aquí, directamente de si vamos a mantener o no el TEMEC. Ese es un instrumento esencial para el crecimiento de México. Entonces, yo creo que la política del gobierno hasta ahora, más bien la postura del gobierno hacia Estados Unidos ha sido la correcta, buscar el diálogo, buscar la negociación, buscar puntos de convergencia para enfrentar el reto de China, para tratar de hablar del futuro del TEMEC y de una región integrada que pueda competir con éxitos el resto del mundo. Pero llega un momento en el que si te siguen golpeando, tienes que pasar al siguiente paso, de defender la integridad del tratado y también enviar la señal
de que tenemos con qué defendernos y cómo negociar como iguales. Entonces, no es una decisión fácil, pero ya dependiendo de lo que se anuncie hoy en día, México pues va a tener que enfrentar esas decisiones bastante difíciles en las próximas horas o días. Pues te agradezco mucho, Kenneth Smith, la posibilidad de conversar contigo. Te mando un abrazo y seguimos en comunicación. Igualmente, Manuel, siempre un placer estar contigo. Igualmente, Kenneth Smith Ramos, el ex jefe de la negociación técnica para el TEMEC. Son las 7:50. Nos vamos a la pausa. No se vaya, regresamos. Hay más. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5548 82 88 22. 5548 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Ahora también estaremos en YouTube, Aristegui en vivo. Y como siempre, encuéntranos en www.aristeguinoticias.com. Aristegui, en vivo. Regresamos. Son las 7 de la mañana con 54 minutos en la hora del centro de la República Mexicana. Pues, ¿qué cree usted? Que Elon Musk recuperó el trono como el más rico del mundo y Donald Trump, el presidente estadounidense, dobló su fortuna. Esto según Forbes, donde pues hizo esta medición que es esperada por muchos sobre las fortunas más grandes del mundo y donde Carlos Slim pues perdió puntos, perdió posiciones dentro de este ranking mundial. Nos lo cuenta esta mañana Giovanni Esquivel. Buenos días, Manuel, y un saludo al auditorio. Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX y dueño de X, ha vuelto a encabezar la lista de los más ricos del mundo según la revista Forbes. Con una fortuna estimada en $342 mil millones, Musk no solo supera en un 75% su patrimonio del año pasado, sino que se convierte en la persona más rica jamás registrada por la publicación. A sus 53 años, el magnate sudafricano destaca
destaca no solo por su éxito empresarial, sino también por su creciente influencia política, especialmente como uno de los principales apoyos del expresidente estadounidense Donald Trump. Precisamente, Trump, aunque ocupa el puesto 700 en el ranking, ha experimentado uno de los mayores aumentos de riqueza, un 122% más, alcanzando los $5.100 millones. Forbes destaca que ha tenido la pospresidencia más lucrativa de la historia de Estados Unidos, gracias a sus negocios inmobiliarios, la venta de NFTs y sus acciones en redes sociales. Tras Musk, en el segundo lugar se encuentra Mark Zuckerberg, con $216.000 millones, seguido de cerca por Jeff Bezos, con $215.000 millones. El francés Bernard Arnault, líder de los años anteriores, ahora ocupa el quinto puesto, con $178.000 millones. Este año, la lista de Forbes supera por primera vez los 3.000 multimillonarios, con un total de 3.028 personas, cuya fortuna supera los $1.000 millones. Además, su patrimonio combinado alcanza los $16.1 billones, una cifra que supera el PIB de casi todos los países, excepto Estados Unidos y China. Otro dato histórico es que hay 3 personas con más de $200.000 millones y 15 que superan los $100.000 millones, algo sin precedentes. Entre las 288 nuevas incorporaciones destacan celebridades como Bruce Springsteen con 1.200 millones, Arnold Schwarzenegger con 1.100 millones y Jerry Seinfeld con 1.100 millones. También aparecen magnates de las criptomonedas y emprendedores de inteligencia artificial, mientras que solo 406 mujeres, o sea el 13.4%, figuran en el ranking. La más rica es Alice Walton, heredera de Walmart, con $101.000 millones. El 67% de los multimillonarios son self-made, o sea que hicieron su fortuna por sí mismos. El más joven es Alexander Wang, de 28 años, CEO de Scale AI, con $2.000 millones. Y el mayor es George Joseph, de 103 años, con una fortuna que alcanza los $1.900 millones. 2025 marca un nuevo hito en la concentración de riqueza global, con cifras que reflejan un crecimiento sin precedentes. Consulta esta y toda la información en www.aristeguinoticias.com. Muy buenos días. En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. ¿Cómo se está viviendo el tema arancelario en Estados Unidos? Jesús Esquivel, muy buenos días, te saludo con gusto. Jesús Esquivel, ¿lo tenemos a Jesús? ¿Ahí anda por ahí? Pues no lo escuchamos a Jesús Esquivel, no sé si ande por ahí. Jesús, ¿me escuchas? Bueno, pues vamos a intentar hacer la comunicación con Jesús Esquivel, ver pues si finalmente podemos establecer el contacto. Parece que hay problemas con su comunicación y bueno, pues vamos a intentar recuperar el contacto con Jesús Esquivel, pues para que nos cuente desde Estados Unidos esto que evidentemente es el tema de temas hoy y este anuncio que va a hacer Donald Trump de los aranceles recíprocos y en el que todo mundo evidentemente está pendiente. Todos los países pues tienen algo que perder en sus interacciones comerciales con los Estados Unidos. Ayer pues ya la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pues habló con el primer ministro canadiense, sostuvieron una llamada, la primera que sostienen pues con el nuevo primer ministro canadiense, en la que evidentemente pues el tema de temas, lo que se habló fue el tema arancelario, cómo pues se puede adoptar una posición de defensa de la economía entre ambas naciones entre pues el gobierno de Trump, el gobierno de Mark Carney. Recordemos que pues la relación con Justin Trudeau no fue buena, fue una relación bastante complicada, pues sobre todo porque cuando arrancaron estas amenazas arancelarias de Donald Trump, pues Justin Trudeau se puso presto a empezar a decir que no eran lo mismo que los mexicanos, y eso pues como verá usted no es plato de buen gusto. Jesús Esquivel, recuperamos la comunicación contigo. Buenos días. Buenos días, Manuel. Pues esta tarde se cumple lo que Donald Trump
empezó a prometer desde que estaba en campaña para llegar por segunda ocasión a la Casa Blanca. La imposición de los aranceles de reciprocidad a varios países, incluyendo México. Aun cuando Karen Leavitt no pudo explicar de qué manera va a instrumentar este impuesto a las exportaciones de varias naciones, la iniciativa tomada por el Departamento de Comercio y la representación comercial de la Casa Blanca establece, Manuel, que sí, a la gran mayoría de los países del planeta, incluyendo a Canadá y a México, le va a poner otros aranceles además de los que ya están en vigor. ¿De qué porcentaje? Esa es la gran interrogante. Ha mantenido en especie de secreto a la mansión presidencial lo que va a anunciar en el Jardín de las Rosas el mandatario estadounidense en este evento que se ha titulado El discurso para regresar a Estados Unidos a la riqueza otra vez. Una situación bastante complicada porque el sector de las inversiones en Estados Unidos ha manifestado su inconformidad por lo que se puede venir más adelante. Y no se diga lo que ocurre en el mercado bursátil, que ante la volatilidad y la imprecisión de lo que pretende hacer Trump y por cuánto tiempo, se ha estado perdiendo demasiado dinero en los portafolios de inversión y de compra de acciones. La Casa Blanca, el día de ayer, Caroline Leavitt se negó a dar detalles de esta situación. Lo único que sí se tiene en claro es que es muy al estilo del mandatario estadounidense. Este evento en la Casa Blanca lo están tratando de colocar como algo inaudito en la historia de los Estados Unidos, porque sostiene Trump que esto regresaría a Estados Unidos y a toda su ciudadanía a tener más dinero. ¿Cuándo? Esa es la gran pregunta, porque aunque él augura que regresarán empleos y empresas a los Estados Unidos que salieron con las políticas neoliberales de libre comercio, hay muchas de estas que están preocupadas porque todo les va a salir más caro. Y sin tocar todavía el aspecto, Manuel, de que a cualquier ciudadano común y corriente en Estados Unidos, a partir de que entren estos aranceles, cuya incertidumbre es saber de cuánto a qué país y a qué otro, todo aumentará en el costo de la vida en los Estados Unidos. Sí, efectivamente está pues el encarecimiento de todos los productos que incluso Jesús, el propio Donald Trump, pues ya admitió, pues hablando de una situación de temporalidad, ¿no? Una situación pues un poco en la tónica de Milei en Argentina, de que bueno, será un momento de dificultad, pero que luego pues valdrá mucho la pena, ¿no? Por eso te decía que esa es la incertidumbre. ¿Cuándo? Sí. No se sabe. No sé si se ha ajustado a lo de Milei. Lo cierto es que en Estados Unidos se le ha dicho que aunque se vaya a recesión, Estados Unidos eventualmente se recuperará lo perdido. Los economistas y expertos en asuntos financieros no coinciden con eso, porque una recesión económica tiene serias, pero serias repercusiones en la tasa de inflación, en la de desempleo y en el desarrollo del Producto Interno Bruto, además de que en el sector de las inversiones, creación de medianas y pequeñas empresas, la cicatriz tarda demasiado. Entonces, una situación complicada, sobre todo porque la última ocasión en que Estados Unidos estuvo en recesión económica, no por aranceles, sino por las crisis que hubo bancarias e hipotecarias, tardaron más de 15 años en materializarse los efectos de una situación mejor, en el sentido de las tasas de interés, en el sentido del aumento del empleo. Y además no podemos olvidar otro hecho, que el Comité del Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos podría, ante una recesión, aumentar las tasas de interés, lo cual complicaría aún más la vida en Estados Unidos y el gran coletazo para un país tan conectado comercialmente y económicamente como el nuestro. Sin duda alguna, Jesús, pues veremos cómo lo anuncia y qué anuncia.
esta tarde el presidente Donald Trump. Como siempre, te agradezco mucho tu presencia y seguimos en comunicación, Jesús. Buenos días, Manuel. Gracias, Jesús Esquivel. Buenos días. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Nos vamos a un resumen de lo más importante. Lo mejor de Aristegui Noticias. Y ayer la Secretaría de Gobernación informó de la cancelación de la megamarcha anunciada para hoy por la Alianza de Transportistas, Comerciantes y Anexas de México, ACME, que estaba programada justo para dar inicio a las 8 de la mañana, es decir, hace 6 minutos. Y para hablar del tema, saludo esta mañana a Sandy Sonia Castañeda Rodríguez, la coordinadora regional de ACME. Sandy, buenos días. Hola, buenos días. Sandy, se canceló entonces esta marcha. Yo estoy viendo ahí gente. Cuéntame cómo está el panorama. Sí, mira, pues este es parte de nuestro gremio que el día de hoy pues nos viene a acompañar, a darles la noticia de los acuerdos que tuvimos con el gobierno federal, con Segovia. El día de ayer entablamos una mesa de diálogo donde hay compromisos muy importantes que ellos pues obviamente adoptaron y bajo ahora sí que el diálogo que llevó la situación en la que se ha presentado esta asociación y en especial pues ahora sí que los colaboradores que representamos esta organización, que hemos sido víctimas y somos víctimas de presuntos delitos que se nos están imputando, que solamente exigimos que la Fiscalía haga bien su trabajo, la Fiscalía del Estado de México. Estos fueron los temas que se llevaron el día de ayer a la mesa de diálogo con el gobierno, con Segovia, que muy amable Alejandro y Tonatiu pues nos recibieron y pues están sumamente comprometidos con la asociación de meter mano en la Fiscalía del Estado de México para que ya no se estén fabricando delitos en contra de personas inocentes. Nosotros manifestábamos el día de ayer que no estamos en contra de que no hagan su trabajo, pero que lo hagan bien, porque esto de la fabricación de delito pues es algo que realmente les gusta, ¿no? Dirían por ahí su mero mole de la Fiscalía, y pues hoy esta organización, esta gran familia ACME, que la distingue el trabajo diario, porque pues aquí todas las personas que nos acompañan pues son familias que salen a trabajar día a día, ¿no? Y simplemente están aquí acompañándonos voluntariamente para darles esta noticia que realmente fue muy favorable, que también les muestra realmente que existe la parte de que creemos, ¿no? Ya físicamente, que creemos siempre en el diálogo. Hay que agotar el diálogo, hay que tener buenos acuerdos para seguir trabajando para la comunidad, para seguir trabajando para el pueblo. Sandy, cuando usted dice meter mano a la Fiscalía, ¿a qué se refiere concretamente? Literalmente nosotros exigimos que metan mano para que chequen bien, que hagan bien su trabajo. Nosotros le hemos pedido de la manera más amable a la Fiscalía, unidos. Si algo distingue a la familia ACME es que siempre vamos a estar unidos. Aquí hemos, durante la operación y la estancia de esta familia, sí sería mentira negar que no hemos tenido situaciones con cada una de las fiscalías que representan el Estado de México. No todas, no generalizo, pero la gran mayoría. Hoy nos tocó tocar puertas del gobierno federal para pedir y exigir que sí, que realmente metan mano. Simplemente a esto me refiero, que les exijan que hagan bien su trabajo y que chequen bien pues toda esta falsa información que hay también, y afectación que también ya ha pegado mucho en las plataformas digitales, porque va todo junto con pegado. Sí, las falsas declaraciones que han hecho por medio de medios de comunicación el presidente de Tlalnepantla de Vaz a esta organización, que lo único que ha hecho es trabajar, y ha afectado, si estas personas que están aquí presentes son a las personas que el señor presidente ha afectado con su falsa información. Es a los únicos que ha afectado, porque sí,
No sé por qué tanto odio hacia los comerciantes, hacia los transportistas. Me preguntaban un día de estos, ¿cuáles son los intereses del señor Raziel? Pues el que todos sabemos, literalmente algo que volvió a mostrar es la traición al pueblo, a las personas que lo apoyaron y lo llevaron a la presidencia. Hoy los traiciona porque realmente pues le quiere pegar con falsas fabricaciones de delitos a los integrantes de esta organización, pero los únicos afectados pues es la gente que voluntariamente ha trabajado con nosotros. A eso me refiero, que fuimos señalan del ustedes, gobierno atrás de la Fiscalía del Estado de México y pida que realmente hagan bien su trabajo. Y si alguien tiene que pagar y tiene que salir responsable de los hechos, de los que sean y se han fabricado, nosotros no estamos en contra de que no hagan bien su trabajo, pero que lo hagan bien, que realmente lo hagan bien. Por eso tocamos la puerta del gobierno federal. Por eso, no porque queramos nosotros sobrepasar algo. Si algo nos distingue a nosotros como organización, la muestra está en que somos una familia que está constituida, una organización que está constituida. Nosotros trabajamos bajo la legalidad y el margen de la ley, siempre con un ayuntamiento, trabajar en equipo. Por eso hemos crecido, hemos trabajado bien. A nosotros nos ha desconcertado esta situación demasiado, pero aquí estamos. Realmente aquí estamos todos como familia unidos. Como pueden ver, estamos unidos para realmente, pues sí, esperar que el gobierno federal nos apoye. Creemos firmemente en su compromiso, en los acuerdos que hubo el día de ayer con ellos, de trabajar en equipo y hacer las cosas bien. Sandy, ¿hay un plazo? ¿Fijaron algunas fechas? Cuénteme un poco. Realmente el compromiso es hacerlo de la mejor forma, lo más rápido que se pueda, para que todos podamos seguir trabajando con normalidad, porque sí se ha visto afectado la operatividad de los transportistas y de los comerciantes, y también cabe mencionar que realmente pues se ha visto afectada pues toda la línea social que maneja esta organización, que también fue un tema que el día de ayer manifesté ante el gobierno federal, que son situaciones en las cuales desconocen el trasfondo de esta organización, de esta familia, que apoyamos mucho al tejido vulnerable de nuestra comunidad por medio de los apoyos que brindan los transportistas, los comerciantes, y que hoy esta situación, por el capricho de una sola persona traidora y que le gusta el poder y le gusta literalmente, pues no sé, realmente yo desconozco cuál sea la finalidad y el odio del señor Raziel. Entonces sí mantienen crisis, por eso lo manifestábamos de urgencia, por eso el gobierno federal nos decía el día de ayer que lo van a tratar de hacer de la manera más transparente y veloz por todo lo que se manifestó. Hoy sí voy a aprovechar también este medio para decir que el tejido vulnerable que apoya la organización ACME y los representantes de esta está en crisis, están en espera de recibir todos los apoyos que la organización les ha brindado para que puedan también seguir fluyendo. Pues muchas gracias, Sandy Sonia Castañeda Rodríguez, la coordinadora regional de ACME, y estaremos pendientes de lo que ocurra con las denuncias, con los acuerdos. Por lo pronto, pues hoy con la noticia de que se suspende esta mega marcha tras el diálogo con la Secretaría de Gobernación. Gracias, Sandy. De nada, hasta luego. Gracias a Sandy Sonia Castañeda Rodríguez. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la economía mexicana, pues en las horas previas, evidentemente, al anuncio arancelario de Donald Trump. Esto fue lo que dijo esta mañana. Antes de iniciar, quisiera nada más darles dos datos muy buenos que muestran cómo la economía mexicana está muy bien, cómo el modelo de economía moral, de humanismo mexicano, del principio de por el bien de todos, primero los pobres, da resultados. Miren, el empleo de marzo
Es el marzo más alto de la historia en empleo. 22.465.110 puestos de trabajo afiliados al IMSS. Del 1 de enero al 31 de marzo se crearon 226.731 empleos formales. El marzo del año pasado, del 24, no fue muy bueno, incluso hubo una pequeña caída, creo que de 410 empleos, y ahora hay un incremento de 34.179. Es muy buen dato, muy buen dato. Y el otro, a ver si lo tienen, ese no lo traen Bueno, les informo que al cierre de marzo, los ingresos del gobierno federal fueron casi 19% en términos reales por encima de lo que fue enero-marzo del 2024. En términos reales, es decir, descontando inflación. Ahora les doy el dato. Si me pasan el dato ahí lo dejé en la reunión de seguridad. Quiere decir que primero agradecer a todos los contribuyentes porque se están pagando los impuestos. Hay algunos que todavía se resisten a cumplir la ley, pero la gente tiene confianza en el gobierno y está pagando sus impuestos. Recuerden que en marzo fue el cierre de las declaraciones de personas morales. Entonces, imagínense, 19% arriba del 2024 en términos reales. Y el mes de marzo de 2025, histórico, el marzo más alto en empleos formales de toda la historia. Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum poniendo en valor la economía nacional, la fortaleza de la economía moral, como le llama a la proyección económica, a la redefinición, llamémosle así, del rumbo económico con los lineamientos aplicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la recuperación del empleo. En fin, lo que está destacando esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, después de que ayer actualizara esta estimación de crecimiento económico para 2025 para el rango de 1.5 y 2.3%, esto por la incertidumbre generada precisamente por la política, los anuncios comerciales de los Estados Unidos. Pues ayer Artículo 19 emitió una comunicación, un pronunciamiento ante esta propuesta de ley para sustituir a Compranet. Está señalando Artículo 19 que implica riesgos de opacidad y corrupción. En un comunicado dieron cuenta de esta aprobación en los momentos previos, que dice podrían representar riesgos significativos para la transparencia, el acceso a la información, la fiscalización del gasto público y la protección de los derechos de la ciudadanía. Entre los puntos más alarmantes, dice Artículo 19 en su comunicado, se encuentran los siguientes. 1. Falta de claridad en la transición de plataformas digitales. La iniciativa contempla la eliminación de la plataforma Compranet y su sustitución por una nueva plataforma digital de contrataciones públicas para presuntamente hacer más eficiente el proceso de análisis, procesamiento e investigación de la información, ahorrar tiempo y dinero y reducir las cargas administrativas y corregir errores. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, promotor de la propuesta, no ha explicado cómo la plataforma mejora o no los procesos que eran ineficientes desde Compranet o la manera en que se corregirán los errores. Tampoco los mecanismos de transición ni si se han realizado pruebas piloto que garanticen su eficacia. Además, si bien el transitorio tercero indica que en tanto entran en vigor las disposiciones necesarias para la operación de la plataforma, se seguirá utilizando el sistema Compranet,
no existe mayor información sobre de qué manera se respaldará o se trasladará la información del sistema a la plataforma. Esto genera incertidumbre sobre el respaldo de la información, la continuidad de los procesos de contratación, el acceso a la información pública y la adecuada fiscalización de los recursos. También plantea en este documento, artículo 19, la falta de garantías en transparencia y rendición de cuentas. Es el punto 2. Dice, si bien se menciona que la plataforma busca mejorar la trazabilidad de contratos y licitaciones, no se establecen mecanismos claros para auditorías independientes ni para la rendición de cuentas en casos de fallas o corrupción. La transparencia debe ser un eje rector de cualquier reforma en materia de contrataciones públicas. 3. Exclusión de las Fuerzas Armadas en la aplicación de la ley. Una de las disposiciones más alarmantes de la iniciativa, dice artículo 19, es la exclusión de las obras y servicios ejecutados por las Fuerzas Armadas en la aplicación de esta ley cuando se trate de proyectos considerados estratégicos. Esto otorga mayores privilegios y facultades ampliadas a las Fuerzas Armadas en proyectos estratégicos, aumentando la opacidad en el uso de recursos públicos y permitiendo que las irregularidades en el ejercicio del gasto permanezcan sin escrutinio público. Además, en el contexto de la nueva ley en materia de transparencia, esta exclusión refuerza mayores negativas para el acceso a la información de interés público bajo argumentos de seguridad nacional. Y por último, plantean el punto 4, centralización de funciones en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. La iniciativa establece que dicha secretaría regulará y estandarizará los procedimientos de contratación pública, pero no especifica los tiempos ni las garantías para la implementación de estos lineamientos. Además, le otorga responsabilidades adicionales sin contemplar capacitación ni fortalecimiento del personal, lo que podría derivar en deficiencias operativas y mayores riesgos de discrecionalidad. Ante la posible aprobación de esta reforma, se refieren a la de la Cámara de Diputados, que ya se aprobó ayer, pero bueno, falta senadores. Artículo 19 exige a las personas legisladoras garantizar un proceso de transición claro y transparente entre Compranet y la plataforma, incluyendo correcciones de errores e insuficiencias que comprometían desde antes el acceso a la información desde Compranet. También deben existir pruebas piloto que comprueben la funcionalidad de la plataforma, la cobertura y la cobertura de las necesidades detectadas en el sistema actual. Además, se debe evitar que la transición afecte los procesos de contratación y de transparencia vigentes. Asegurar la disponibilidad de recursos suficientes para el diseño, implementación y mantenimiento de la plataforma y la integridad de la información contenida en ella en el corto y mediano plazo. No puede justificarse una reducción presupuestaria si esto pone en riesgo su operatividad y confiabilidad. También propone artículo 19 establecer mecanismos claros de auditoría y rendición de cuentas para garantizar la transparencia en el uso de la plataforma, prevenir posibles fallas y combatir la corrupción en los procesos de contratación pública y finalmente sujetar a las Fuerzas Armadas y todos los proyectos estratégicos a los mismos principios de transparencia y rendición de cuentas que debe primar en cualquier proceso de contratación. Pues son las observaciones que está haciendo artículo 19 sobre estas modificaciones que ya avanzaron ayer en la Cámara de Diputados, pero que siguen su trámite parlamentario, como nos lo comentaba Ilse, en la Cámara de Senadores, en el Senado de la República, donde veremos pues si son atendidas estas recomendaciones, estas sugerencias que está emitiendo artículo 19 y pues las que han ido realizando otras organizaciones y otros especialistas en torno a esta materia. Son las 8:41, nos vamos a la pausa, no se vaya, regresamos, hay más. Estamos de regreso en Aristegui en vivo a las 8 de la mañana con 44 minutos y el lunes la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República su propuesta de reforma de diversas disposiciones de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema de búsqueda de personas, así como de la Ley General de Población para atender
pues el fortalecimiento de la búsqueda de la localización e identificación de personas desaparecidas. Una ley, pues una serie de reformas legales, pues que consideran la creación de una plataforma única de identidad, esto que se ha venido mencionando en las últimas semanas, en torno pues a una base de datos que interconecte a todos los sistemas de información que incluyan datos de personas públicos o privados, también este CURP con fotografía y huella digital como la identificación oficial de las y de los mexicanos, en fin, toda una serie de determinaciones que evidentemente pues han provocado, por supuesto, el pronunciamiento de distintas organizaciones y de especialistas sobre la manera en la que se están planteando, la manera en las que han sido diseñadas. Y para hablar esta mañana del tema, me da mucho gusto saludar a María Luisa Aguilar Rodríguez, que es la subdirectora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Pro. María Luisa, buenos días. Muy buenos días, Manuel. Muchas gracias por el espacio. María Luisa, ayer estuvimos atentos a un pronunciamiento por parte del Centro Pro en donde ustedes dicen este punto de partida es erróneo. Palabras textuales. Así es, Manuel. Desde el Centro Pro, lo primero que nos gustaría mencionar es que claramente estas propuestas son una respuesta a lo que fue una sacudida alrededor de la conciencia de la sociedad, de lo que es la crisis de desapariciones, representada en el hallazgo que hubo en Teuchitlán y sobre todo ante la voz muy digna de colectivos y la cobertura muy amplia de medios como el de ustedes, el de Aristegui Noticias, y desde ahí quisiéramos hacer también un reconocimiento pues a la posibilidad de tener una respuesta del Estado gracias a la indignación y obviamente a la voz muy digna de las y los integrantes de los colectivos. Sin embargo, consideramos que la propuesta, lo que se presentó al Senado es insuficiente. Primero porque parte de un diagnóstico erróneo. Desde el inicio, en la exposición de motivos de la propuesta, se establece que en México ya no se cometen desapariciones forzadas cometidas por elementos del Estado y que en realidad son los elementos o los integrantes del crimen organizado quien las cometen. Y nos parece que ahí hay una base errónea, en tanto no se entiende cómo muchas de estas desapariciones tienen una participación de alguna forma del Estado en términos de aquiescencia, de consenso, de omisión, como lo ha explicado múltiples veces los organismos internacionales, y al partir de ese punto pues ya tenemos un diagnóstico equivocado, por decirlo menos. Otro de los temas centrales del diagnóstico equivocado nos parece que es que las iniciativas están centradas en los temas específicos de priorizar una base nacional de carpetas de investigación, es decir, poner el centro en términos de las denuncias que se presentan ante las instituciones ministeriales, ante Procuración de Justicia. Y ahí hay también una perspectiva de no entender cómo funcionan las instituciones en contextos donde las familias no pueden ni siquiera presentar una denuncia. Por eso se había creado un reporte inicial en la Ley General en la materia. Y nos parece que desde ahí un poco lo que se busca es reducir el número de reportes y de denuncias y no tanto abordar la crisis. Y por eso decimos que las reformas son insuficientes porque no alcanzan la magnitud de la crisis que existe de desapariciones. Seguramente hay cosas positivas y podemos hablar de ellas en esta iniciativa. Hemos destacado algunas nosotras mismas, pero nos parece que las preocupaciones que presentan estas reformas son más, porque en realidad al ser insuficiente no pone atención en el rezago forense, pone atención más en la reducción de reportes, no se toca el Centro Nacional de Identificación Humana, que se había dicho que se iba a fortalecer, y una vez más no estamos viendo cambios esenciales en los temas de presupuesto. Y lo más preocupante para nosotras es que estas iniciativas se presentaron sin ningún diálogo con los colectivos, y no solo
se anunció un diálogo ya con la Secretaría de Gobernación, pero a la par de que se anuncia ese diálogo, pues lo que vemos es un anuncio de parte de la presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de que estas iniciativas se discutirán y aprobarán el próximo martes ya en comisiones, y pues difícilmente vemos que haya entonces una posibilidad de un diálogo abierto con múltiples actores y sobre todo con los colectivos. Esta base única de información forense está prevista desde 2017 con la creación del Banco Nacional de Datos Forense, es decir, es una obligación legal sobre la que ustedes han llamado la atención en múltiples ocasiones. Hace unas semanas, recordemos, de entre las más recientes, en torno pues a la actitud de la Fiscalía General de la República, primero de la Procuraduría General de la República y ahora de la Fiscalía General de la República, en torno pues a hacerla operativa, lo que pues ha sido una denuncia constante de distintas organizaciones y de colectivas de madres buscadoras, por ejemplo. Así es, estas iniciativas consideran crear una plataforma única de identidad en la que estarían interconectadas de diferentes bases de datos, incluyendo el Banco Nacional de Datos Forenses, que ya estaba previsto en la ley del 2017, cuya facultad de crearlo, pero también obligación de crearlo y de ponerlo en funcionamiento era de la Fiscalía General de la República, y que los colectivos y las organizaciones de derechos humanos, en particular el Centro PRO, acompañando a Olimpia Montoya, tuvimos que litigar para que la Fiscalía General de la República empezara su creación. Lamentablemente, el Banco Nacional de Datos Forenses, si bien está creado de manera muy incipiente, no cuenta con los suficientes registros de todas las fiscalías, y lo que hace esta iniciativa es poner una obligación adicional a las fiscalías, expresarlo directamente de que tienen que entregar toda la información al Banco Nacional de Datos Forenses, vuelve a darle un plazo mayor para que esto se ponga en funcionamiento, y además crea esta plataforma única de identidad, que lo que suma son otros registros, y en particular el registro o la información de la CURP, que se busca que sea una forma de identidad o un sistema de identidad único para toda la población. Ustedes ven como un punto positivo, lo han expresado, la creación de esta plataforma única de identidad, la interconexión de las bases de datos. Sí, sin duda hace mucha falta revisar cómo todas estas plataformas funcionarían, cómo se asegurarán de que estos mecanismos que están previstos en la ley funcionen, es decir, el Banco Nacional de Datos Forenses ya estaba en la ley y al día de hoy no funciona, no cuenta con todos los registros, no cuenta con la información suficiente para poder hacer cotejos reales en toda la República, pero también podemos encontrar algunas preocupaciones en la misma, porque no es tanto la creación de la propia plataforma, sino también cómo las instituciones de seguridad y procuración de justicia tienen controles para acceder a información más allá de las investigaciones relacionadas con las desapariciones, donde sería muy importante que en momentos concretos, sobre todo en las primeras horas después de una denuncia de una desaparición, pudiera haber la posibilidad de acceder a múltiple información, siempre contando con controles para las instituciones que hagan uso de esa información. Ustedes lo que proponen es que pues se abra la discusión, que se incluya el punto de vista de los organismos de derechos humanos, de los especialistas, que se abra un proceso de deliberación pública en torno pues a la posible o futura aprobación de esta serie de reformas. ¿Creen ustedes en en este mecanismo que lo hemos visto en los últimos años? Pues he experimentado también, y hay que decirlo, distintas críticas por lo que por un lado es una discusión que se abre en donde se incorporan distintos puntos de vista y finalmente lo que se acaba aprobando, ¿no?
Totalmente, y nos parece que ahí está uno de los temas torales. La propia ley general en la materia ya establece que debe de haber una participación conjunta para la creación de cualquier política pública relacionada con la materia junto con las familias y con los colectivos. Nos parece que de haber habido un diálogo más amplio con estas familias y colectivos, seguramente hubiéramos llegado a una serie de reformas distintas o incluso a temas más concretos de política pública, porque en realidad nos atreveríamos a decir que en muchos de estos temas no son temas normativos los que hacen falta de cambio, sino faltan temas de implementación y de política pública. Y lo que preocupa es que ese diálogo no estuvo presente. Ese diálogo no se vio alimentado o estas iniciativas no se vieron alimentadas por la asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, para el diálogo con la sociedad civil. Y lamentablemente lo que vemos es anuncios ya muy tajantes de que se estarán discutiendo inmediatamente las reformas. Difícilmente con eso habrá un diálogo más amplio con los colectivos que además que son muy diversos, ¿no? Tampoco es que haya una posición única de parte de las familias de las personas desaparecidas, y eso es importante entenderlo y es importante comprenderlo, y por eso la necesidad de que esto se hubiera visto alimentado de un diálogo mucho más profundo y de un diálogo que si bien requiere siempre de tiempo, pudieras estar enfocado en mejorar cómo desde la experiencia de las familias es difícil no solo denunciar, sino dar seguimiento, cómo dan búsquedas, cuáles son las necesidades en las instituciones, es decir, poder hacer una propuesta mucho más comprensiva e integral de las necesidades de los colectivos y de las familias en los lugares donde en realidad ellas ponen en riesgo también su vida todos los días en sus búsquedas. Pues sí, hay que estar muy atentos de cómo se procesen legislativamente estas reformas, lo que se está proponiendo y desde luego, pues si se harán eco pues de todas las preocupaciones expresadas, además desde distintos ámbitos, porque está desde luego el tema de los desaparecidos y los colectivos de búsqueda de desaparecidos, que es la preocupación fundamental y lo que anima a la presentación de estas reformas, además en el contexto de lo ocurrido en Teuchitlán, Jalisco, el hallazgo del rancho Izaguirre, que es a partir de estos hechos que han conmocionado a la opinión pública cuando se dan a conocer los anuncios de que se va a realizar una reforma para fortalecer el sistema de búsqueda en el país, pero también lo que se está planteando desde otros ámbitos como el del derecho de acceso a la información, el de la protección de datos personales, el del resguardo, la creación de una gran base de datos sensibles que se suma estas propuestas pues a las propias leyes que están en este momento procesándose, las reformas que están en discusión en la Cámara de Diputados en materia de seguridad, donde también se habla de la interconexión de base de datos, donde pues el acceso gubernamental a datos que son considerados por la doctrina como sensibles, pues también representan un punto de preocupación, María Luisa Aguilar. Totalmente, y por eso es necesario escuchar un diálogo más amplio. El tema principal de la protección de datos personales alrededor de el uso de datos biométricos integrados al CURP ha sido una discusión mucho más amplia de las organizaciones que han trabajado los temas de protección a datos personales. Es importante también reconocer que hay una falta de controles en las reformas o no están estipuladas y por eso la relevancia de poder abrir a una discusión técnica acompañada también por colectivos, con asistencia técnica por parte de los organismos internacionales. Y ahí la gran preocupación del anuncio que escuchamos ayer
la presidenta de la Comisión de Gobernación, cuando nos informa que la discusión será el martes, que el mismo martes se aprobará en comisiones, y un poco abriendo en el anuncio a decir, bueno, quien quiera venir a conversar con nosotros estamos abiertas, sin en realidad hacer un reconocimiento de que no hay hasta ahora un diálogo constructivo con los actores que deberían de estar en la mesa, principalmente los colectivos de familiares de personas desaparecidas. María Luisa Aguilar Rodríguez, estaremos muy atentos a lo que ocurra. Te agradezco mucho la posibilidad de conversar contigo esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes, Manuel. Gracias a María Luisa Aguilar, quien es la subdirectora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro PRO.